Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarlos. Estamos comenzando el ciclo 2021 de Estados Unidos, reencontrándonos después de un breve paréntesis, pero con las ganas de poder recomenzar este punto de encuentro con uruguayos que tenemos en común, además de haber nacido en el mismo país, estar viviendo en los Estados Unidos. Y nuestro invitado hoy es un reconocido periodista que hace muchos años que está viviendo en el sur de la Florida, concretamente en Miami. Vamos a recibir a Jorge Rowinski. Jorge, bienvenido, un placer que nos acompañes hoy. Muchísimas gracias, el placer es mío, en serio lo digo, no es broma. Muchísimas gracias. Bueno, Jorge, realmente hay muchísimas cosas para hablar, porque sos una persona, como yo te decía, que hace muchos años que vive aquí en Estados Unidos, pero que mantiene además un contacto permanente con Uruguay, hasta por tu rol de periodista, ¿no? Mucha gente te ve asiduamente a través de buscadores, es decir, has decidido mantener el contacto con el país y eso de alguna manera ya es una declaración de principios, ¿no? Sí, es cierto, 20 años que vivo en los Estados Unidos, 20 años, pero nunca, no es un problema de raíces ni nada. En el Uruguay es donde pude hacer uso y abuso de los medios tecnológicos modernos, ¿no? En buscador estoy desde que me vine para acá hace 18 años, entonces eso no contaría, pero ahí es donde estoy. Y eso me permite estar cerca de la tecnología, de luego, ¿no? Claro. Me permite estar prácticamente todos los días en Uruguay. Incluso yo recibo la televisión uruguaya y a veces estoy más enterado de lo que pasa en Uruguay de lo que pasa acá. Está bien. Ya vamos a hablar de la actualidad, de esta cuarentena tan particular, pero quiero arrancar por el principio, ¿no? Porque es el punto de origen siempre de la charla con nuestros invitados. ¿Cómo surge la posibilidad de que Jorge Rowinski se instale a vivir en los Estados Unidos? Es una casualidad, fue una casualidad. Se dio una coyuntura de hechos. Yo nunca si a mí el 4 de diciembre del 2000 me decían, Jorge, en 15 días te vas a ir a vivir al Uruguay, a Estados Unidos, yo me moriría de un ataque de risa. Pero sin embargo se dio una coyuntura de situaciones que me llevaron para mi sorpresa no porque la decisión fue mía, pero digo, no hubiera imaginado nunca que iba a tomar tan rápidamente estas decisiones. La primera era que Nadia, mi hija, vivía acá, trabajaba y le iba bien. La segunda es que a mí me han despedido en mi trabajo, en Radio Sarandí, en un momento muy bueno mío. Y la tercera, reconozco que no estaba dispuesto a aceptar el bajón, y tú lo conoces bien, toda la gente de los medios sabe, el bajón que acompaña el quedarte sin medio, aunque sea momentáneamente. Esos tres factores me llevaron un arranque de velocidad, me voy para Estados Unidos. Y lo hice, para sorpresa mía, me quedé acá. ¿Y cuánto? A ver, vos decís rápidamente, ¿no? Pero al mismo tiempo, en la práctica se da rápidamente el cambio, ¿no? Pero mentalmente, ¿cómo fue ese proceso? ¿Hubo una lucha interior de decir, sí, me voy sin problemas, no, justo a Estados Unidos? A ver, ¿cómo fue ese debate interno que siempre se nos presenta a todos cuando en algún momento pensamos en tomar el camino o no? Tú sabes que existió la velocidad en la decisión. Existió. Yo tuve la primera vez en Estados Unidos en 1980, aquí en Miami. Estuve 6 días aquí en Miami. En 1980, imagínate, 40 años atrás. 41, porque fue en enero de 1980. Y cuando yo volví yo vivía en Venezuela, Gladys, mi esposa, me pregunta ¿qué te pareció? Y yo le dije, es un lugar para vivir. Es un lugar para vivir. Eso sí me quedó en la cabeza para siempre. Cuando Nadia se vino a los Estados Unidos, le dije, Nadia, es un lugar para vivir. Cuando me vino esa coyuntura de hechos, fue en el único momento que yo me planteé venir acá. Es decir, el proceso fue rápido, pero no dije, me voy, porque cuando dije, me voy, no toda mi familia estaba dispuesta a acompañarme. Era como una especie de aventura a lo loco. Uh-huh. Pero no era tan así, porque Nadia estaba muy bien acá, trabajaba en una cadena española, una cadena de habla hispana de las más importantes de Estados Unidos, en Telemundo le iba bien, y yo pensé honestamente que administrando los bienes de Nadia, así como te lo digo,
Yo me zafaba de la obligación esa, y tú lo sabes muy bien como periodista, de trabajar los 7 días de la semana, 10 y 12 horas por día. Era mi vida ya. Entonces dije, no, cambio por... Claro, cuando llegué acá, en las primeras de cambio, que no trabajé durante 2 años, pero sí ayudé a nadie a ordenarse, me di cuenta que me sobraba tiempo para mí. Y ahí creo que eso quedó. Fue rápido, parece que no, pero fue rápido. Yo nunca imaginé que iba a vivir en Estados Unidos. Nunca. Pero llegaste a trabajar acá en los Estados Unidos, porque después nosotros coincidimos, por ejemplo, en Gol TV, donde vos ya estabas trabajando. ¿Cómo surge esa posibilidad, digamos, y qué tanto ayudó a que la decisión hubiese sido la correcta? Tú sabes que yo tengo que hacer un análisis de mi vida y decir que soy un hombre de mucha suerte, de muchísima suerte. Fíjate, decido, me vengo. Y a los 2 años, un grupo empresarial uruguayo, con el cual tenía relación, porque eso es lo más importante, tenía relación, abre un canal de televisión en Estados Unidos. Más suerte no se puede tener. Y empiezo a trabajar. Al principio costó, pero luego una cantidad de gente que me conocía como periodista me fue ayudando a que yo me insertara en ese proyecto que era Gol TV. Y ahí trabajé 17 años casi, 17 años. O sea que es un acto de suerte. Todos han sido actos de suerte. A ver, vuelvo al debate ese de decidir y sobre todo de comunicar, de anunciar que te venías. ¿Cómo fue la reacción de tu entorno cuando escucharon Jorge se va a vivir a los Estados Unidos? Te voy a poner un ejemplo que va a graficar lo que tú me estás preguntando. Alberto Silva fue un periodista uruguayo muy conocido, es decir, en trabajos de larga data, es un hombre de la comunicación uruguaya, un tipo muy especial con el cual tenemos una amistad de muchos años, porque trabajamos juntos en CX30 cuando era la radio es Germán Araujo. Y éramos amigos. Cuando Alberto Silva se entera, se va con el móvil a mi casa en Malvin y me dice, esto no puede ser. Yo no te imagino a ti en Estados Unidos, y menos en Miami. Le dije, sí, va a ser así. Es decir, el entorno era más o menos como el de Alberto Silva. Nadie podía creerlo. Pero ya había tomado la decisión. Es muy factible, tiene un toque de aventura, Alejandro, muy grande. Y vamos a transformar esto en un acto heroico. ¿Está claro? Esto no fue un acto heroico de ninguna manera. Yo he visto en los Estados Unidos heroico, mucho. El de Nadia, por ejemplo, sí fue un acto heroico. El mío no. Daba Nadia, estaba bien, no teníamos problemas económicos, ella podía mantener a la familia por lo menos en la primera fase. Entonces había muchas condicionantes que favorecían a que yo me viniera. No fue, la aventura, heroico. No, nada de eso, nada. Fue más sencillo. Me fui, vine, tuve suerte y me quedé. ¿Y te entendieron? A la larga, esos amigos que durante mucho tiempo compartieron contigo ciertos principios, ciertos ideales, donde Estados Unidos aparecía como una suerte de fantasma, ¿no? Porque también está eso, ¿no? Es decir, Estados Unidos aparece como para muchos como el gran enemigo. ¿Cómo fue convencerlos a ellos de que vos que eras parte de ellos podía perfectamente vivir aquí en los Estados Unidos sin que eso se convirtiera en un acto de traición? Para muchos fue un acto de traición. ¿Lo fue? ¿No te perdonaron? No. Pero al principio me dolió porque había muchos amigos. Gente que yo quería mucho, con lo cual pasamos muchas cosas juntos. A ver, te interrumpo brevemente. ¿Perdiste amigos por venirte a vivir a Estados Unidos? Sí, claro. Los perdí. No es inmediato, ¿no? Porque podría haber venido de vacaciones a ver a mi hija, pero cuando yo quedo y cuando empiezo a salir en buscadores de Estados Unidos como corresponsal, poco a poco, y luego estalla con Facebook. Que si no, tampoco se dio un día para el otro, ¿no? Sí. ¿Pero qué te pasó? ¿Qué te pasó con Facebook? No, yo tuve yo no voy a decir evolución porque es un acto de soberbia. Yo tuve un cambio, que es lo más importante. Yo no evolucioné ni retrocedí ni avancé. Tuve un cambio producto de una necesidad de entender. Yo había vivido muchos años en Venezuela y había vivido en la Argentina. O sea, estaba acostumbrado a vivir afuera de mi país. Ajá. Venía a los Estados Unidos, a Miami, y tú lo sabes perfectamente bien, una ciudad hispana, de hecho, naturalmente, que no tienen una diferencia. Yo lo que traté de conocer a fondo la historia de Estados Unidos, para saber dónde estaba parado y para saber si yo entendía realmente lo que pasaba acá.
Eso me empezó a llevar a descubrir cosas que eran actos de ignorancia mío. No era una evolución, es decir, que yo fui mejorando. Fui entendiendo para mí. Voy a poner un ejemplo que quede claro. A ver, ¿con qué cosas te reconciliaste, por ejemplo? Yo me reconcilié, mira tú, esto me suena a una frase histórica y no quiero eso, pero bueno, pero para que se vea. Yo entendí, viviendo en Estados Unidos, que hay dos Estados Unidos. Uno cómo se ve de afuera y otro cómo se ve de adentro. Completamente distinto, completamente distinto. Esta es una nación de 50 países. Para empezar por ahí, ya complicó todo. Correcto. A la medida de Uruguay no lo puedes medir. Y luego tratar de entender todas esas contradicciones. Y entendí, leyendo y estudiando la historia de Estados Unidos, las razones por las cuales los libertadores vieron con orgullo a este país. Ahí lo aprendí y ahí quedé enganchado. Lo reconozco que ahí quedé enganchado a una cantidad de cosas que me sorprendieron. Pero al mismo tiempo no renuncié, porque lo viví acá, cuando el asalto de las Torres Gemelas y cuando el presidente Bush ordenó bombardear Irak sin una sola prueba, de que también existía ese gendarme del mundo que imponía condiciones. Es decir, era una contradicción, pero una contradicción producto del tiempo y la ubicación histórica de cada uno de esos elementos. Pero yo llegué a Estados Unidos cuando ya había muerto la Guerra Fría. Por lo tanto, no podía, y esto lo digo siempre, Alejandro, tampoco es un acto de soberbia, yo no puedo analizar la realidad de hoy. Con esta explosión de los medios de comunicación, tú me estás haciendo una entrevista para televisión y yo estoy en mi casa, tú estás en un estudio armado ahí, estamos comunicando, esto se va a enterar mucha gente de lo que estamos hablando. Es decir, aprendí la explosión tecnológica, sobre todo en los medios, de la cual formamos parte, y no podía analizar la realidad con un pensamiento del siglo XIX. Claro. Eso que cuesta entender a muchos. Yo no puedo analizar el momento de hoy con esquemas ideológicos que fueron válidos en su momento, no estoy justificando, pero fueron válidos porque sirvieron para entender, y aplicarlos hoy. No tengo forma. Yo a veces siempre digo, te remato con esto que es mi concepto. La cuna de los reaccionarios en Estados Unidos al terminar la Segunda Guerra Mundial, producto de la Guerra Fría, ¿no? Hablo de una posición del pensamiento. Bien, bárbaro, está perfecto, vamos a aceptarlo. Estamos hablando de 1945 en adelante. Guerra Fría termina en el 90, son 40 años donde había una discusión ideológica muy profunda en el mundo entero. Perfecto, eso terminó. Terminó. Aparte terminó sin guerra, sin nada, sin balazo, nada. ¡Pumba! Fin. Pusieron el The End de Hollywood y se terminó esto. Y luego el mundo cambia, ni para bien ni para mal. Solo los cambios son cambios, no son ni buenos ni malos, son cambios. Entonces, en ese fragor de medios de comunicación, realidades, y llegamos a hoy, fíjate, este momento que estamos viendo hoy, que no quiero entrar porque es muy factible, lo haremos después. Yo el otro día dije en Buscadores, la fuerza progresista más grande de los Estados Unidos están en los sectores económicos más poderosos. Pongo algunos ejemplos. Silicon Valley, Google, Facebook y Twitter. Listo. ¿Cuándo alguien se pudo haber imaginado en la historia de la humanidad, con la ideología del siglo XIX, que 3 medios privados sí, le digan al presidente de los Estados Unidos, el hombre más poderoso de la Tierra, usted no habla más acá? ¿Qué esquema del siglo XIX me lo puede explicar? Ninguno. A ver, Jorge, estoy tentado, por supuesto, a entrar en este momento, en esta circunstancia, en esta coyuntura, pero quiero ir construyendo un poquito el perfil del uruguayo inmigrante, ¿sí? Quiero que me ayudes un poquito a trazar, cada vez que vos decís, soy uruguayo, aquí en Estados Unidos, ¿qué encontrás? ¿Qué reacción encontrás del otro lado? Acá en Estados Unidos es fácil decir soy uruguayo porque yo soy cubano, yo soy colombiano, yo soy venezolano, soy dominicano, soy puertorriqueño. Este es un paraíso para eso. Acá se juntan todos y ¿de dónde usted es? Uruguay. Ah, muy bien. Yo soy de la República Dominicana. Por lo tanto no fue difícil, ¿no? No fue difícil como fue en Venezuela, que a los extranjeros le decían musiu, que era una deformación de monsieur, la después le decían musiu, pero era una forma despectiva de hablarlo.
No en la Argentina, porque los uruguayos en la Argentina son hermanos, menores, pero hermanos al fin. Pero siempre está eso. Pero acá yo no lo viví, no lo viví. Quizás, bueno, yo no estuve nunca ahí documentado, vamos a aclarar, porque son otros temas que entran en juego, ¿no? Claro. Entraba en un medio que era, no me era hostil, no me era hostil. Entonces, fue fácil ser uruguayo, estar en Estados Unidos como inmigrante y tratar de salir adelante. Uh-huh. Es lo que le pasa a todos los inmigrantes, ¿no? ¿Qué cosas extrañas de Uruguay? Nada. Nada. Epa. Nada es mucho, parece exagerado, pero te da la idea. Yo lo que más extraño de Rocha es La Paloma, mi pueblo, Sí. donde me crié. Pero hablo todos los días, lo veo todos los días. Claro, por eso, a ver, cuando decís no extraño nada, no tiene que ver con un desprendimiento afectivo, sino por la frecuencia con la que estás en contacto, me parece, ¿no? Exactamente, es así, es así. Entonces, yo estuve en Venezuela, estuve separado de mi familia como 4 o 5 meses, no recuerdo bien. Fue terrible, estaba aislado, no tenía forma. Claro. Sí extrañaba a mi mujer, a mis hijos, al entorno, a mis amigos, los extrañaba. Cuando yo volví a la Argentina para encontrarme con amigos, me encontré en Buenos Aires, para mí una alegría tremenda, 7 años después de hablar con ellos. Hoy hablo con ellos todos los días, Alejandro. Cuando quiero hablar, hablo. Marco el teléfono. Sí, sí, claro. Que tanto en Venezuela tenía que llamar a la operadora llamar a la operadora de Uruguay, y luego comunicarnos si estaban las personas. Hoy, tac, tac, Marco, y hablamos con cualquiera. Entonces, cuando te digo nada, me refiero a esto. A mí me gustaría hoy estar en Uruguay. Hoy. ¿Dónde estarías hoy, por ejemplo? Hoy estar en Uruguay. En enero, febrero quiero estar en Uruguay. Quiero estar en La Paloma. Playa claro. en La Paloma. Yo lo que no extraño nada. La carne acá es tan buena como la uruguaya. Las frutas, las verduras, no, es como en Uruguay. Entonces, no, ¿qué puedo extrañar? A los amigos los llamo, conversamos, hablamos. Algunos vienen a verme, a otros los veo cuando voy allá. Entonces, Imagínate un segundo en La Paloma, playa, te cruzás con la calle Pou saliendo con la tabla de surf después de unos días de vacaciones. ¿Qué le decís? Como lo conozco, le diría, oh Luis, ¿cómo te va? ¿Está pasando el avión en La Serena, mi pueblo? Lo que hacen casi todos los uruguayos, ¿no? Es una cosa linda. Te lo reconozco. Uruguay es un país, desde el punto de vista político, cultural, enorme comparado con otros países americanos. Entonces le diría eso, como le puedo haber dicho a Mujica, Pepe, no te banco más. O Tabaré, ¿cómo anda Tabaré? Con él no tenía tanta confianza, pero es decir, ese trato directo que tú tienes y que la mayoría de los dirigentes políticos uruguayos mantienen, es una cosa preciosa, eso me encanta. Me cruzo con él y hablaría. A ver, vendele a un estadounidense Uruguay. ¿Cómo se lo venderías? Es bravo cuando se vive en Miami. Bien. Pero alguien que quiere irse, porque pues, yo creo que las personas de edad, de mi edad, ¿no? Yo tengo 76 años, Uruguay es un lugar lindo para ir a vivir. Hay una cantidad de condicionantes. Si estás en una buena situación económica. Digo buena, no excelente. Una buena situación económica. Estés tranquilo. Estés tranquilo. Uruguay es un país especial, porque tiene todo lo que necesita. No hay problemas geográficos de accidentes, no hay problemas de... El clima es medio podrido. El clima uruguayo es terrible, pero uno se adapta. Y sobre todo en Uruguay hay algo muy lindo que es una actitud de tratar bien a la gente que va al Uruguay. Correcto. Entonces, le diría, me quiero un lugar tranquilo, donde se vive bien, con gente que tiene una posición cultural bastante elevada, no todo el mundo, de luego, pero quiere sentirse cómodo, quiere recorrer el campo, alejarse de las grandes ciudades. Vaya en Uruguay a vivir, le va a pasar bien. Así que coincidís un poquito con ese ranking que se ha hecho durante la pandemia, ¿no? De los países del mundo que son ideales para vivir post-pandemia, y Uruguay aparecía ahí entre los primeros 2, ¿no? ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, yo te lo dije recién, yo me iría a vivir a Uruguay, por lo menos en enero y febrero. Bien. Pero no solo por el clima, por otras razones. A ver, ahora vendele Estados Unidos
Aquellos amigos que quedaron por el camino, los que no te perdonaron. Bueno, es así, pero porque nunca pude. Ahí fracasé porque traté 1000 veces de explicarlo. A ver si grafico, porque ayuda a entender. Cuando cumplí 70 años, fui al Uruguay a jubilarme, ¿sí? Porque tenía edad y había aportado durante muchos años. Uh-huh. Y tuve unas dificultades enormes para jubilarme, enormes. Porque había habido un incendio, entonces tenía que presentar pruebas de que había trabajado. Se podía conseguir, pero llevaría mucho tiempo y yo ya vivía acá. O sea, había descartado, después de haber aportado durante 16, 17 años, no me podía jubilar si no hacía un trámite mucho más complejo que ir y volver. Yo trabajaba con los Estados Unidos. Cuando cumplí 10 años de estar en Estados Unidos, en el 2010, fui a una oficina. Me presenté en una oficina y le dije, mira, yo llevo 10 años contribuyendo a este país, así, sí, y tengo entendido que me puedo jubilar. Sí, señor, se puede jubilar. Llené esto, firme acá, hasta luego, y ese país me jubiló. Al mes siguiente yo recibí mi jubilación en mi cuenta corriente. Hay cosas que hay que agradecer. Es decir, era un derecho que tenía, vamos a aclarar, tampoco es un regalo, era un derecho. Sí. Pero fue así, fue inmediato. Mis hijos, otro ejemplo que también ayuda, Manuel y Daniel, eran buenos estudiantes, pero con algunas dificultades que siempre se ven, sobre todo al final de la secundaria en Uruguay, sobre todo con matemáticas, ¿no? Oh. Hay dificultades y algunos quedan trancados y no pueden avanzar. Las carreras universitarias son agotadoras. Yo que estudié ciencia económica, sabía hace muchísimos años de ir a clase con 100, 200, 300. Ahora las clases eran de 1000, 1500, 2000. Lo que ahora hacía muy difícil estudiar. Vinieron mis hijos acá, que no habían podido avanzar allá, estaban en los primeros escaramuzas. Uno estaba terminando la secundaria y el otro la había terminado para entrar a la universidad, pero con dificultades. Llegaron acá, uno es economista y abogado, y el otro es administrador de empresas. Yo qué sé, no. Y no le regalaron los títulos, la gente cree que le regalan los títulos, es un concepto distinto de la educación. Son dos hechos muy pesados, ¿no? Muy pesados, que hay que darle el valor que corresponde, ¿no? A ver, nos detenemos brevemente en el rubro educación, ¿no? Si vos me das algún ejemplo puntual, pero desde el punto de vista del interés general o del conocimiento global, ¿tenés la sensación que los chicos que estudian en Estados Unidos terminan tan preparados como los chicos que estudian en Uruguay? Depende de los niveles, ¿no? Porque hay gente que no está preparada, como acá. Si tú te ves los niveles, vas subiendo los niveles y acá es peor que allá. O sea, en los grupos, cuando vas creciendo, el conocimiento es más reducido en los Estados Unidos que en el Uruguay. Pero abajo son bastante parecidos. Pero es una realidad distinta. Eso también hay que entenderlo. Yo que fui universitario y sé todo lo que tuve que pasar, porque hice la carrera completa en mi país, aunque yo no me gradué, pero hice toda la carrera. Siempre tuve la sensación que en Uruguay la carrera universitaria era una carrera de obstáculos. Y los obstáculos eran las materias, los profesores, ¿no? Los exámenes. Era una guerra continua, difícil, complicada. Era parecida solo para brillantes. No era tan así, pero el esfuerzo era muy grande, muy grande. Acá no es así. Y acá puede verse como un error esto, que puede llevar a lo que tú me preguntabas. Acá te enseñan. Y la responsabilidad para destacarte en la sociedad nace de tu responsabilidad. Yo te doy los conocimientos y tú tienes que salir adelante. ¿Saldrás bien o mal? Ese es un problema tuyo. Yo te los doy. Te cobro muy caro. Pero lo puedes pagar. Daniel debe $236.000 por su título de abogado. 236.000 es mucha plata, ¿eh? Obvio, pero además en nuestro país eso es como inconcebible, ¿no? Porque es gratis. Claro. Es gratis. Pero lo consiguió. Él no era estadounidense, se hizo ciudadano hace muy poco tiempo. Consiguió los préstamos y los está pagando. Y no pasa hambre por pagar el préstamo universitario, ¿no? Se lo va sacando de su propia profesión.
Pero son dos países distintos y comparar sería un error muy grave, porque no se puede comparar. Yo he visto en Uruguay comparar Uruguay para que fuera como Estados Unidos. Eso es imposible. Obvio. O pensar que Estados Unidos se va a parecer a Uruguay. Imposible. Lo que hay que tratar es de interpretarlo de acuerdo a cómo está. La enseñanza gratuita en todos sus niveles me transformó a mí en un profesional, que venía de un origen muy humilde, en un profesional. Eso es el Uruguay. Acá, y podría, pero habría mayores dificultades, porque el costo de estudiar es muy alto, a todos los niveles. Uh-huh. Ahora, hay un desafío para el uruguayo de abrir la mente, de abrir la cabeza en ese sentido, porque, por ejemplo, y capaz que en esto me seguís el razonamiento, me decís, no, es una locura. Hace pocos días fue gran noticia en Uruguay la llegada de una planta automotriz, ¿no? Americana. Y la noticia era, tal empresa invierte $50 millones en Uruguay. Y fue titular de los diarios. Y vos lo trasladás eso al mercado americano y $50 millones están concentrados en 3 apartamentos en la Rambla de Miami. Entonces, ¿por dónde pasa para entender un poquito la diferencia abismal que tenemos? ¿Qué pregunta es? Pasa por el tamaño. Vamos a hablar. Sí. Estaban a 3,5 millones de habitantes, un poco menos, y acá hablas 330 millones. Uh-huh. Acá habla de 50 países y se habla de un país. Acá habla de un país de inmigrantes, porque Estados Unidos es un país de inmigrante continuo, no en algún momento, desde que empezó la historia de este país son inmigrantes. Uruguay es un país que gente va o se va, viene. De Estados Unidos son pocos los que se van. La inmensa, es decir, atrae. Entonces la comparación es peligrosísima porque no nos lleva a entender. Son dos cosas totalmente distintas, pero totalmente distintas. Ha pasado un año tremendo, ¿no? Por la pandemia, a nivel político. ¿Cómo viviste este 2020 con la edad que tenés, con todos los miedos que había en torno al coronavirus, con dos actitudes distintas en función de lo que pasaba en nuestro país y lo que veías que podía pasar en Argentina, en Uruguay? Cuando digo nuestro país ya no sé qué estoy diciendo, ¿no? Pero digo, tenías la comparativa permanente. ¿Cómo lo viviste? Los últimos 4 años para mí fueron años muy difíciles. ¿Por qué? ¿Por qué los últimos 4? Los últimos 4 años del gobierno del presidente Donald Trump. Correcto. Para un periodista que le interesa este tema y que tiene que estar analizando y estudiándolo, fueron terribles. Porque acá se produjo un hecho rarísimo que culmina en estos últimos días, pero eso da para otra conversación. Que culmina algo que nadie imaginó, sí, pero podíamos intuir. O sea, los que estábamos informados podíamos intuir. Y luego vino una sorpresa mayúscula. Estados Unidos fue invadido por el coronavirus. Eso es muy difícil de entender, pero fue invadido. Entró por avión y se metió en todos lados y transformó a este país el peor país del mundo en el coronavirus. Correcto. Primer potencia del mundo, la peor para enfrentar un enemigo que el planeta entero está combatiendo. Y que puso arriba de la mesa al desnudo las insuficiencias que los norteamericanos reconocen, pero que no se veían y que estallaron. Y que aclaremos que ni siquiera está por terminar. Hay esperanzas, como siempre, pero no están por terminar. Uh-huh. Estamos todavía en la primera fase. Entonces, más otro miedo, la enfermedad, el aislamiento. ¿Te encerraste, Jorge? Sí. De hecho, ya te lo dije al comienzo, sí. Pero bueno, lo hicieron un candidato, tengo 76 años, estaba en la zona de riesgo, entonces uh-huh, mi edad me obligaba, ¿no? Y Gladys también, Gladys tiene 70. Entonces estábamos en que teníamos que cuidarlo. Sumado a que sentía que algo estaba pasando en este país. No podrían suceder estas cosas que se estaban dando y que no se resolvían. Podría agregar otros elementos, ¿no? La parte económica. Sí. Siempre digo que la crisis económica mundial, pero en especial la norteamericana, no tiene su origen en el coronavirus. Tiene su origen cuando un mesiánico dijo, hagamos Estados Unidos grande, cuando Estados Unidos ya era grande, no tenía por qué ser más grande, no sé qué se imaginaba, e inició una guerra comercial con su principal aliado.
Su principal aliado era China. Nadie puede entender eso, que China, que es un país comunista, sea el principal aliado desde el punto de vista económico de Estados Unidos. Cuesta muchísimo entender, porque otra cosa, no puedes pensar estas cosas con mentalidad del siglo XIX. Correcto, lo mismo de la otra vez. Ahora, tenés la sensación que sin la pandemia, entramos en el terreno de la especulación, ¿no? Sin la pandemia, ¿los hechos se hubieran desencadenado como se dieron a nivel político? La pandemia agravó. Por lo tanto, al agravarlo en forma grande, muy grande, ¿no? No sé, yo creo que la pandemia juega un papel clave. Es decir, para entender tengo que hacer referencia a esa guerra comercial, que fue comercial, Sí. que aparentemente serían las primeras cosas que van a tratar de solucionar. Esa guerra comercial, que fue comercial, no fue una guerra militar ni nada que se le parezca. Pero la pandemia agravó todo, complicó, no solo Estados Unidos, el mundo entero. Obvio. Pero sobre todo Trump manejó muy mal las cosas al principio y ya como que quedó muy mal parado, ¿no? Frente al mundo y frente a Estados Unidos. Por eso te decía, si tenés la sensación que la pandemia lo empujó un poco más a Trump de lo que podía hacer previamente, ¿no? Trump se empujó solo. Uh-huh. Trump... Voy a decir una cosa que te puede sorprender. Cuando se habla de que hubo un fraude, es mentira, y hay elementos claros que es mentira. Está mintiendo. Sin embargo, tiene una base en realidad. A ver. No es fraude, sino el haber perdido. Tiene una base en la realidad. Yo creo que Trump pierde frente a las instituciones de los Estados Unidos. Y las instituciones no son poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. No, es más que eso. Las instituciones son el mundo empresarial, es Sí, el poder económico. Es decir, las estructuras sociales como están dadas. Uh-huh. Esa coyuntura en un país que ha cambiado mucho su mentalidad, a pesar de que Trump trató de regresar a otras épocas, no pudo contra ella, y eso termina en esto, en que lo que yo digo tibiamente, la estructura institucional de Estados Unidos sacó a Trump de la presidencia. A ver, yo estoy recién llegado de alguna manera, ¿no? Y una de las cosas, y viví la primera elección, no como ciudadano ni mucho menos, pero sí como espectador, digamos. Y me llama poderosamente la atención lo que es el sistema electoral de los Estados Unidos, realmente. Y uno lo ve como una señal de atraso, pero no sé si soy injusto o si no estoy advirtiendo algunas cosas que quizás vos sí. ¿Cómo comparas el sistema electoral de Estados Unidos con el nuestro, con el que conocemos habitualmente? O del mundo. Está bien lo que tú dices. Comparado con el mundo, este es completamente distinto. No se parece a lo que nosotros quisiéramos tener. Uh-huh. No se parece a lo que en América Latina se supone. Pero vamos a verlo de otra manera. En general, los procesos electorales en el mundo entero tienen trampitas. Es decir, maniobras, ¿no? En Francia hay algunas maniobras para que algunos no lleguen. ¿Sí? En Estados Unidos, de luego, también. En Uruguay, la ley de lemas, por ejemplo, era una cosa rarísima. Que para explicarlo había que hacer todo un estudio, no se entendía la ley de lemas. En Estados Unidos, el sistema electoral es complejísimo de entender. Para entenderlo tienes que ir al origen. Y cuando llegas al origen, te permite saber que para los norteamericanos las elecciones están enraizadas en su origen independentista. Y se mantuvo a pesar de todos los cambios. Es decir, está obsoleto, como muchos lo dicen, pero es el origen. Y como ellos se afilian que el origen es lo más importante, permite una cantidad de cosas. Vamos a decir que no es perfecto ni nada que se parezca. No es perfecto. De perfecto no tiene nada. Pero bueno, es el de Estados Unidos. Así como me cuesta mucho explicar la ley de lemas fuera del país, claro, es casi imposible explicar el sistema electoral norteamericano, por lo complejo que es, ¿no? Bueno, muy bien. Jorge, estamos de alguna manera llegando a la parte final, pero quiero preguntarte algunas cositas a futuro. ¿Por qué me hablaste de la paloma, de 2 meses en el año? ¿Cuál es tu plan a futuro, digamos? ¿Cómo te ves en el futuro? Muerto. Como todos. Claro, te hago con humor. Sí, pero aparte es así. A todos nos va a pasar eso. Es lo único en lo que coincidimos. Hay que tenerle miedo, no le tengo. Comparto. Por eso puedo hacer humor con él.
Pero está la respuesta ahí, porque yo viví en Venezuela y le tenía terror a morirme en Venezuela. Mira. Morirme en Venezuela significaba morirme lejos de la paloma, del lugar donde supuestamente los muertos van, a mi entender. Bueno, acá está más lejos, ¿no? Yo estoy mucho más lejos, pero sé que voy a morir acá. Mira. Y no me preocupo. Ok. Eso entonces es una definición importante. Cuando estás en contacto con Nadia, ¿no? Porque Nadia es el origen de esta aventura de Jorge en los Estados Unidos, ¿no? En esos diálogos íntimos que se pueden dar, ¿qué hay? ¿Hay agradecimiento? ¿Cómo es el ir y venir con una hija que ya hizo su propio camino, pero que se termina convirtiendo en la responsable de que vos estés acá? Nosotros somos una familia muy unida, que es quizá la base de todo, ¿no? Nadia no trajo solo a los padres, sino que trajo a los hermanos también, ¿no? Entonces, todos estamos acá. Nadia es una persona muy especial, ella no siente eso que tú me acabas de decir, sino que lo que hice es cumplir con un objetivo que en mi familia estaba metido, que era estar unidos. Ella lo logró y quizás es su aporte. Pero al mismo tiempo ve el aporte que tuvieron los otros, que tuve yo, que tuvo Grade, que tuvo Alejandro, que tuvo Daniel, Manuel, mis hijos, luego los nietos, ¿no? Ese conjunto de cosas no le pone arriba, la pone al mismo nivel. Y eso es bárbaro porque nos ayudamos. Y eso es muy importante. Nadia tuvo un ascenso y un descenso. Ahora está creciendo de nuevo, pero en el periodo del descenso tuvo a su familia que la apoyó, en donde estaba protegida por su familia, ¿no? Y eso es muy importante. Creo que ahí está un poco la explicación. Ella nunca apareció como la salvadora, la que nos obligó, no, nada de eso. Esto fue una decisión familiar. ¿Te vas a vacunar? Mira, el sábado se vacuna Gladys y yo me vacuno el domingo. Mira, así que tenés agendado ya el tema de la vacuna. Bueno, también es importante, ¿no? Poder estar... Es eso. Me va a permitir el Uruguay. ¿Te va a permitir? A ir al Uruguay. Me va a permitir. Y bueno, sí. Viste que se armó un lío, por ejemplo, porque vino, no sé si la conoces a Janine La Torre, pero vino la madre de paseo y se vacunó y se armó una polémica grande con respecto a que se puedan vacunar personas que llegan de paseo, digamos. ¿Lo ves como algo que está mal o vos lo harías también? Yo no lo haría porque estoy acostumbrado a vivir acá. Claro. En que no puedo. O sea, todos estamos acostumbrados a ti, aunque no digas que no hace tanto tiempo que está, tú sabes que es así. Dice 60 kilómetros por hora y va a 60 kilómetros, 65 como lo máximo. Dice pare y para. Estás en una cola y va uno y uno, nunca hay problema, lo hace y sabe que lo va a hacer el otro. Así que uno ya sabe. No hubo ningún delito ahí, entonces, yo que sé, puede haber sido una vivada. Y en eso nosotros los sudamericanos siempre estamos atentos a sacar un provecho de una cosa chiquita, pero no hubo ningún delito ahí, entonces no. Generó un problema, sí, porque ahora te exigen el documento de identidad, el DN, la licencia de conducir, y los indocumentados no tienen licencia de conducir, y los indocumentados se enferman coronavirus, igual que cualquier otro. Mira, o sea que ese es un dato importante porque yo no lo sabía. Yo sé que el alcalde reaccionó duramente. Pero es cierto lo que vos decís, no había ningún delito porque no se pedía una prueba de residencia, simplemente había que tener más de 65 años, pero a partir de ese incidente sí se pide ahora una prueba de vivir acá. A mí me la pidieron. Claro. Y eso le cierra la puerta a mucha gente que sí vive y no tiene cómo demostrarlo. No, yo creo que tú te puedes vacunar cuando se haga masiva. Claro. Poco tiempo va a ser masiva. Esto es como cuando lo hizo Pado, que costó al principio, era más a cualquier lado. Vas a Walgreens, vas a CVS y te lo hacen y sale a las 2 horas te da resultados. Sí. Eso va a pasar con la vacuna también. Y en ese momento los indocumentados se van a poder vacunar en cualquier centro de vacunación sin problema. Yo no lo veo grave. Yo creo que fue más un escándalo en la Argentina, en los medios, que acá. Tal cual. Yo porque, desde luego, fue en la Florida. Estoy seguro que en Nueva York y en California esto no Ni se enteraron. Jorge, te mando un abrazo grande. Me encantó esta charla. Además, nos la debíamos porque tuviste la gentileza también de invitarme a tu ciclo de cuarentena para mayores de 40. Hiciste una excepción conmigo en el tema de la edad y te agradezco. Pero bueno, me gusta mucho escucharte. Sé que a la gente
le es un aporte valioso y ojalá sirva, no voy a decir que para aquellos que te dejaron de saludar se reconcilien rápidamente, pero por lo menos para que lo recapaciten. Cuando un amigo se va, quedó en el espacio vacío, decía Alberto Cortés, y es cierto, pero uno en la vida pierde cosas, ¿no? Es así, es algo normal. No es un problema en mi cabeza. Me dolió en su momento, pero después no. Si un amigo se va porque tú has cambiado tu manera de pensar, no de actuar, de pensar, y bueno, tanta amistad no había, ¿no? Había otros factores que entraban en eso. Yo primero te quiero agradecer. Te voy a decirle esto, yo sé que a ti no te gusta, pero bueno, me estás entrevistando y digo lo que yo quiero. Libre. Tú estás siempre presente en mi casa. Yo hace muchos años que tuve la suerte de conocerte y no fue en Uruguay, te conocí en Australia. Y para nosotros es un placer verte crecer. Es decir, cuando crece, y aquí entra el uruguayés, lo que decimos es, Alejandro, que bien le va, es uruguayo. Eso pesa, ¿me entiendes? Eso pesa mucho. Y te he visto crecer. Entonces, yo también tengo que agradecerles a ustedes. Bueno, un abrazo enorme, Jorge. Piga, Julio, todo. Entonces, tengo mucho para agradecer. Soy tipo que sabe agradecer en la vida. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Está bueno. Te mando un apretado abrazo, en serio. Igualmente. Bueno, y hasta aquí llegamos con la charla con Jorge Rowinski hoy. Quiero recordarles, para todos ustedes que quizás tienen inquietudes desde el punto de vista del mercado inmobiliario en los Estados Unidos, pero particularmente en Miami, que se comuniquen con Silvio Righetti Realtor a través del 305-331-7032. Él tiene realmente muy buenos consejos para darles a todos ustedes. Es un gran amigo y nos apoya en Estamos Unidos. La semana que viene tendremos una nueva entrega de este podcast que, como les digo siempre, es hecho por y para uruguayos desde los estudios de KRH Media en Miami, con la dirección de Julio Sonino, con la asistencia de Santiago González y con la dirección de arte de Agustina Sonino. Quedamos así. Nos reencontramos en el próximo episodio de Estamos Unidos. Que pasen bien.